buenos días. Hoy vamos a comenzar con nuestro webinar del día de hoy. Nada más antes de continuar, quisiéramos que nos apoyaran indicándonos en la sección de preguntas o de chat si es que nos están escuchando. Perfecto. Súper. Entonces, ya podemos comenzar. Bienvenidos a todos. Les agradecemos el estar participando hoy con nosotros. Y bueno, hoy tenemos el primer webinar de la serie de movilidad urbana sustentable sobre seguridad vial en Latinoamérica, retos y oportunidades. Y bueno, para el día de hoy tenemos dos panelistas. Uno de ellos es Clara Vadillo. Ella es licenciada en Ciencias Sociales y maestra en Gobernanza Urbana por la Universidad Sciences Po de París, Francia. Tiene experiencia en el análisis de políticas públicas urbanas y en cooperación internacional. Actualmente se desempeña como gerente de política pública y seguridad vial en el ITDP de México, donde promueve acciones de seguridad vial integrales y conduce investigaciones relacionadas con movilidad activa, salud e igualdad de género. Y también tenemos a Eric Cisneros, quien es urbanista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en diseño vial multimodal para la seguridad vial, accesibilidad y eficiencia de la vía en ciudades latinoamericanas, con 10 años de experiencia en la gerencia, coordinación, diseño, desarrollo y gestión de proyectos de movilidad urbana y espacio público en el sector público, privado y no gubernamental. Y bueno, actualmente es el subdirector de infraestructura peatonal y ciclista de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Antes de comenzar con nuestros panelistas, quisiera explicarles cuál va a ser el orden de la sesión que vamos a tener el día de hoy. Primero tendremos un panorama general de lo que es la seguridad vial en la movilidad urbana en la región latinoamericana y posteriormente conoceremos algunos ejemplos aplicados. Ahorita al inicio estarán nuestros dos panelistas compartiendo su experiencia y posteriormente al final de la sesión tendríamos unos 10-15 minutos, esperamos, para algunas preguntas y respuestas que nos pueden ir compartiendo en la sección de preguntas durante todo el webinar, pero las vamos a leer al final para que ellos nos apoyen respondiéndolas. Entonces, sin más por el momento, continuamos y adelante, Clara. Sí. Hola, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Como les decían al inicio, este módulo, bueno, esta primera parte más bien va a ser sobre lo que es una política integral de seguridad vial a nivel local, ¿no? Lo que estamos promoviendo desde varias organizaciones y lo que también estamos viendo es que los gobiernos locales, sobre todo en la región América Latina y el Caribe, tienen muchas competencias que les permiten pues planear, diseñar y también implementar sus políticas de seguridad vial. Entonces, primero, entender que las personas vamos a cometer errores. Podemos hacer todo lo que queramos, pero así es la naturaleza del ser humano. Pero no es porque cometemos estos errores que merecemos morir por ellos, ¿no? Entonces, esto es algo bien importante que habrá que tomar en consideración para el resto de esta presentación. El otro principio importante también de tener en mente es que todas y todos somos corresponsables en fomentar esta seguridad vial, pero de manera diferenciada. Tradicionalmente, las políticas de seguridad vial, o por lo menos se veía mucho en las campañas también, estaban exclusivamente dirigidas a usuarios de la vía, pensando que era un problema que venía de la persona. Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos años y ahora estamos justamente hablando de un sistema que todas y todos tenemos que construir y el primer responsable en esto es la autoridad pública, ¿no? Entonces, hay que entender que sí, todos somos responsables, pero no todos tenemos las mismas responsabilidades al respecto. Y esto es muy importante también a la hora, pues, de priorizar usuarios, ¿no? Otro principio que es importante de tener en mente es que vamos a buscar ante todo regular la velocidad en las calles, ya que es el principal factor de riesgo. ¿Por qué es importante? Si pasamos a la siguiente, vemos que a mayor velocidad los automovilistas, motociclistas tienen un cono de visión que reduce y que les impide ver lo que hay a sus alrededores. Esto también a mayor velocidad implica que aumentamos la distancia en caso de frenado. Y finalmente, en caso de colisión, porque ya no podremos frenar a tiempo, a una mayor velocidad disminuimos la probabilidad de sobrevivir de una persona que esté involucrada. En esta tabla a la derecha ven que a 30 kilómetros por hora la distancia de frenado es de 13 metros, pero en caso de encontrarnos con un ciclista, por ejemplo, la probabilidad de sobrevivir de este es de 95%. Si vamos a más de 55 kilómetros,
por hora, esta probabilidad se reduce a 20%. Entonces, sí, la velocidad es un factor de riesgo muy importante. Entonces, el sistema del cual les estaba hablando es precisamente este. Lo que buscamos, entonces, es llegar a nuestra meta simbólica de 0 muertes y lesiones graves causadas por el tránsito, como lo pueden ver al centro de la figura a la derecha. En muchas ciudades europeas, pero también norteamericanas y crecientemente en la región Latinoamérica, vemos que las ciudades han adoptado una política dicha de visión cero. Justamente por eso, porque buscamos llegar a 0 muertes y lesiones graves causadas por el tránsito. Y esto se basa en dos pilares, digamos, en dos objetivos principales. Primero, queremos prevenir lo más posible los siniestros con velocidades adecuadas, vehículos seguros y vías e infraestructura segura también. Sin embargo, como les decía al inicio, como las personas cometemos errores, no vamos a poder eliminar por completo las colisiones o los conflictos, ¿no?, en la calle. Entonces, en caso de que ocurra un siniestro, lo que queremos garantizar por lo menos es que podamos disminuir la gravedad de las lesiones. Entonces, para esto necesitamos una respuesta tras los hechos de tránsito que sea muy eficiente. Y bueno, finalmente, ¿dónde entran las ciudades? Pues entran con 4 tipos de intervenciones. Primero, una gestión de la seguridad vial adecuada. Segundo, un diseño vial seguro. Tercero, una regulación y su aplicación también eficiente. Y finalmente, la cultura de la movilidad. Justo después vamos a poder ver cada uno de estos pilares más a detalle. Lo que también es importante ver, como lo pueden ver en la base de la figura, es otra vez que esto es una responsabilidad compartida. Entonces, primero hay que involucrar a las personas del sector público, el sector privado también tiene muchas soluciones que aportar, la academia obviamente con investigación, la sociedad civil para también la sensibilización y la difusión de muchos mensajes y finalmente las usuarias y los usuarios. Entonces, ya entrando a esta política integral, vamos a ver primero el componente de la gestión de la seguridad vial, que esto básicamente se refiere a todos los procesos que necesitamos seguir para tener un marco de política pública eficiente, ¿no?, para poder diseñar e implementar nuestras acciones. Se refiere primero pues a tener una coordinación interinstitucional muy eficiente y esto en 2 niveles. Primero, una coordinación horizontal entre todos los sectores que están involucrados en la seguridad vial y que son muchos. Son aquí puse nada más los más importantes: seguridad pública, salud, justicia, el sector de los seguros, la sociedad civil, pero son muchos otros y dependen del contexto de cada ciudad. Entonces, estos actores se tienen que hablar. También necesitamos una coordinación a nivel vertical entre los diferentes niveles de gobierno. Por ejemplo, en México, obviamente los estados y los municipios tienen muchas responsabilidades para actuar en términos de seguridad vial, sin embargo, también necesitan normas y lineamientos que vienen del gobierno federal. Segundo, la gestión se refiere a tener una información de seguridad vial adecuada. Esto para varias razones. Primero, para poder elaborar diagnósticos de seguridad vial y registrar sobre todo las condiciones en las que ocurren los siniestros de tránsito, dónde, cuándo, quiénes están involucrados. Todo este tipo de información nos va a permitir basar nuestras acciones en evidencia y esto es lo más importante. Tener los datos adecuados para poder planear intervenciones y después evaluar y ver cuál fue el impacto. Finalmente, toda esta información es también muy valiosa para proporcionarla a la ciudadanía, para poder dar a entender por qué estamos tomando estas acciones e implementándolas. Un ejemplo que les puedo dar aquí, bueno, varios, es pues contar con instrumentos de coordinación, ¿no? Aquí a la derecha pueden ver el Programa Integral de Seguridad Vial de la Ciudad de México, que fue adoptado en 2016, que es básicamente un documento que pues da un estado del arte de la seguridad vial en la Ciudad de México, pero sobre todo elabora acciones con diferentes plazos y con diferentes responsables, ¿no? Entonces, tener este tipo de programas puede ser muy útil para tener una hoja de ruta de la cual partir. Todo esto también se puede seguir elaborando y monitoreando en mesas de trabajo con todos los actores involucrados y sobre todo con una participación activa de la sociedad civil y academia, que es la que va a poder dar continuidad a estas acciones a pesar de que haya un cambio de gobierno, por ejemplo. Muy importante lo que les decía, tener responsables y recursos asignados a la implementación y esto es algo que también en el ITDP hemos observado, que este programa integral era muy ambicioso.
lo ha sido, sin embargo, no ha sido implementado en todo su potencial y por falta pues, de recursos justamente, también de tener suficiente capacidad a nivel local para poderlo realizar. También lo que es muy importante es tener desde el inicio esquemas de monitoreo y evaluación con metas que nos digan exactamente qué es lo que buscamos pues, lograr a 1 año, 3 años, 6, 10, para entonces poder pues, pausar conforme avanza el tiempo y ver si sí o no lo hemos logrado. Y esto por eso nos interesa mucho tener unos datos que nos sirvan de guía, ¿no? El segundo pilar, pues nada más aquí muy general, lo va a después detallar mucho más Eric con ejemplos concretos. Es importante pensar en proyectos que estén planeados de manera adecuada desde el inicio, ¿no? Para ello es muy importante entender que necesitamos tener calles legibles, es decir, una estructura que nos permita como usuarios, ya sea a pie, en bicicleta, en automóvil, entender qué nos está diciendo el diseño vial. Para eso necesitamos basarnos en lineamientos que sean homologados a nivel de la ciudad por lo menos y con normativa adecuada. Todas estas intervenciones que vayamos a implementar en la calle deben de estar basadas en información, como les decía antes, y hay diferentes enfoques que podemos adoptar, tanto el reactivo, por ejemplo, basado en lugares, en datos de siniestros, saber dónde queremos intervenir, porque sabemos que ya hay muchos siniestros, pero también puede ser preventivo, podemos priorizar a zonas con población vulnerable, como escuelas, hospitales, zonas donde tenemos mucho flujo de usuarios a lo largo del día, como mercados, etcétera. En la implementación es importante seguir varios principios de diseño que ahí pues también son bastante generales y los podrán ver más concretos con Eric, pero que es primero asegurar que tengamos una velocidad adecuada en las calles, que tiene que ver con lo que les decía al inicio, nunca superior a 50 kilómetros por hora cuando tenemos a varios usuarios en la vía, preferentemente 30. Tener legibilidad adecuada en toda la traza urbana, que es también lo que les mencionaba justo ahora, tiempos de espera adecuados, sobre todo en intersecciones, ¿no? Poder dejar tiempo suficiente para que las personas a pie puedan cruzar con toda seguridad, considerando sus diferentes capacidades. Trayectorias directas, eso es muy importante, por eso es, por ejemplo, que nunca se aconsejan implementar puentes elevados para peatones porque no respetan esas trayectorias cómodas, seguras que van a de todas formas utilizar las personas. Entonces debemos de pensar cómo las personas se van a mover, cuáles son sus necesidades y poder asegurar que hagan estas trayectorias directas en toda seguridad. Continuidad de superficie que tiene que ver con mucha accesibilidad, asegurarnos de que cualquier persona, por ejemplo en silla de ruedas, también pueda acceder fácilmente a los espacios. Prioridad de paso también en las intersecciones, dejar muy claro quién va a tener prioridad y visibilidad e iluminación, que obviamente también es muy importante para hacer que todos los usuarios se vean los unos a los otros. Finalmente, importante considerar que el diseño vial tiene que considerar siempre operación y sobre todo mantenimiento a largo plazo. Está, digamos, muy bien implementar proyectos de seguridad vial que mejoren el entorno. Sin embargo, si no consideramos que esto se va a tener que mantener a lo largo del tiempo, pues va a deteriorarse con el tiempo y ya no cumplir con su función principal. Bueno, un ejemplo que también aquí les pongo de hace algunos años en la Ciudad de México es justo un programa que combina diseño vial con gestión, ¿no? Justo aquí el programa de Pasos Seguros buscó priorizar cruces de intervención en toda la ciudad con base en el número de siniestros y su gravedad y sobre todo seleccionaron también los que podían seguirse a lo largo de un corredor para asegurar justamente pues, mayor coherencia, ¿no? en la traza. Entonces, con estos datos, identificaron las intersecciones donde se podía mejorar la seguridad y pues con recursos asignados también se hicieron estas intervenciones. En 2015 fueron más de 50 intersecciones, en 2016 42 y en 2017 10, que permitieron justamente pues tener estos corredores ya más seguros. Si seguimos, el eje de regulación y su aplicación es también fundamental. ¿Por qué? Pues porque la regulación del tránsito es la que rige el comportamiento de las personas en la calle. Sin embargo, si no aplicamos esta regulación, pues se queda en un código de buena conducta.
Y eso es lo que pasa a veces en la región, ¿no? Tenemos un muy buen reglamento de tránsito, un código. Sin embargo, si las personas no lo conocen y no lo pueden aplicar, entonces no estamos cambiando comportamientos en la calle. Entonces, de ahí tenemos que entender que sí, el factor humano es inherente a la seguridad vial, eso es cierto. Sin embargo, podemos con esta regulación proteger a los usuarios vulnerables con la normatividad adecuada. También tenemos que garantizar que estas normas sean conocidas por todas las personas y tenemos que priorizar vehículos motorizados. Pues, ¿por qué? Porque el tema de la velocidad es fundamental, ¿no? O sea, digamos que una persona que va caminando no va a tener el mismo potencial de herir a alguien que va conduciendo una motocicleta, un automóvil. Por eso es muy importante tener en cuenta la corresponsabilidad, pero diferenciada. Sí, está bien. Finalmente, desincentivar conductas de riesgo también a través de esta normatividad. Entonces, unos ejemplos que podemos dar en términos de reglamentación es que quede muy claro en el código, el reglamento que esté vigente, y por eso a veces es muy necesario revisar los que están en cada ciudad, que quede clara la protección de los usuarios vulnerables. Esto se puede, digamos, dejar muy explícito con la jerarquía de la movilidad, que prioriza a usuarios activos, es decir, que caminan, que usan la bicicleta, seguidos de transporte público, y finalmente los vehículos motorizados particulares, que son la motocicleta y el automóvil. La bicicleta, por ejemplo, es muy importante también reconocerla como vehículo que tiene derechos y obligaciones, pero sobre todo derechos, ¿no? A circular en carriles completos, por ejemplo, y no imponer sanciones a ciclistas y peatones, porque justamente son modos que estamos buscando priorizar. En términos de seguridad, si tenemos una ciudad con muchos más ciclistas y personas que caminan, vamos a tener una ciudad más segura. Segundo, dejar claras también las reglas para los conductores de vehículos motorizados con los límites de velocidad que aplican, no superiores a 50 kilómetros por hora. Dejar también obligatoria la aprobación de un examen teórico práctico para obtener la licencia de conducir, y que es lo básico que necesitamos para que las personas justamente conozcan el reglamento de tránsito. También dejar muy claro que los espacios exclusivos deben de ser protegidos, que hay sanciones si no los respetamos, y justamente hablando de sanciones, lo que se recomienda, y sobre todo por la Organización Mundial de la Salud, es que las sanciones puedan ser económicas para que las personas entiendan o puedan, digamos, un poco monetizar y entender concretamente qué implica violar una velocidad máxima, por ejemplo, ¿no? Al violar esta velocidad estamos poniendo en riesgo a más personas, por eso es importante poder retribuir a la sociedad lo que estamos generando cuando violamos las reglas en la calle, pero también se pueden complementar con sanciones cívicas, que son de hecho muy valiosas para poder también recordar cuáles son las reglas de convivencia, las reglas de tránsito, etcétera. Pero bueno, si tenemos reglas de circulación, necesitamos aplicarlas. Para ello necesitamos recursos humanos suficientes, sobre todo en el sector de la policía, ¿no? Herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar también a mejorar la eficiencia de esta detección de violaciones, como, pues, por ejemplo, radares o cámaras automáticas. Y finalmente, tener unas sanciones que sean proporcionales al riesgo generado, y que regresa a lo que les había comentado anteriormente, que tenemos una responsabilidad diferenciada, ¿no? Un automovilista o motociclista tiene mayor responsabilidad en la calle y por lo tanto sanciones un poco más pues fuertes a la hora de violar el reglamento de tránsito. Finalmente, la cultura de la movilidad. Y lo pongo al final porque seguramente ustedes habrán escuchado varias veces que, sobre todo en la región, ¿no? Latinoamérica, nos dicen que, bueno, no estamos en Holanda, entonces que realmente la seguridad vial en nuestras ciudades se debe nada más a falta de cultura. Y no es cierto. O sea, lo que les presenté antes es que efectivamente hay que ponerle mucho énfasis a la gestión, al diseño y a la regulación, también a la cultura, pero es algo complementario, es parte de. Entonces, la cultura de la movilidad no existe, no es algo con lo cual vayamos a nacer en un país u otro, pero se construye de forma colectiva. Y se refiere a un conjunto de normas y comportamientos que permiten a todas las personas que usan la vía trasladarse de forma segura, eficiente y sostenible. Unos ejemplos que, bueno, más bien lo que buscamos con esta cultura es construir de forma colectiva
lo que nos permita tener una libre elección modal. Es decir, que también debemos de dar información sobre los diferentes modos de transporte que están disponibles, cuáles debemos o podemos usar, y entonces que las personas tengan la información adecuada para elegir. Para determinado viaje, por ejemplo, no será tan práctico ni seguro ni bueno para la sociedad, digamos, usar un automóvil si vamos a recorrer 1 kilómetro, ¿no? Este tipo de cosas forman parte de la seguridad vial porque justamente es una manera en la que podemos convivir todos en las calles. Y ese es el segundo punto. La convivencia en las calles no es nada más una cuestión de seguridad, es cómo podemos reconocernos como personas que a veces vamos a caminar, a veces vamos a pedalear, a veces vamos a usar automóviles también, pero entonces tenemos que respetarnos los unos a los otros y sobre todo asegurarnos de que todos vamos a llegar a buen puerto. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues con programas de comunicación y sensibilización que tienen que también tener recursos asignados. No son campañas que van a nada más vivir unos 2 meses, sino que tienen que repetirse y ser congruentes las unas con las otras. Ahí también el tema de la coordinación es muy importante justamente porque la policía va a poder tener una campaña que va a ser radicalmente diferente de la de la Secretaría de Transporte o Movilidad, por ejemplo. Y entonces esto tiene que ser muy congruente porque el ciudadano o la ciudadana percibe un mensaje que entonces no es muy claro, ¿no? Finalmente, podemos también implementar programas de promoción del uso de otros modos de transporte que sean seguros y sustentables. Aquí a la derecha lo que les puse como ejemplo es el Día de Caminar y Pedalar a la Escuela que organizamos en 2018 y que tiene que ver con justamente la visibilización de las malas condiciones en las cuales las personas y sobre todo los niños y las niñas se mueven cada día. Ellos mismos nos comentaban, ¿no? Todos los aspectos positivos del caminar en la calle y que les encanta, sin embargo, no tienen infraestructura adecuada para hacerlo. Entonces, si tenemos este tipo de programas de manera puntual, podemos cada vez hacer que el mensaje sea más claro, más entendible, no nada más por las comunidades escolares, sino también por pues, diferentes usuarios de la vía. También hay otros programas como las biciescuelas o la vía recreativa que cada vez las ciudades de la región están adoptando más. Entonces, para terminar, pues me gustaría enfatizar otra vez que reducir las muertes y lesiones que causamos por el tránsito es una necesidad que solo se puede, digamos, mejorar con políticas de seguridad vial integrales. Por eso es que la visión cero, digamos, estas políticas integrales tienen que ser una visión compartida. Ahora le paso la palabra a Eric, que va a entrar en ejemplos más concretos de cómo poder traducir esto en las calles. Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto poder compartir con ustedes. Pues, básicamente lo que nos ha tocado hacer en la experiencia, pues es llevar a cabo alguna serie de acciones en la vía, afortunadamente siendo parte de algunos equipos muy interesantes interinstitucionales. Entonces, lo que me gustaría es poder explicar de manera general y motivarlos para que lleven a cabo en las diferentes ciudades de las que ahorita veo que están conectados. Algunos veo que hay personas de gobierno, de Implanes, de diferentes municipios, estados, localidades. Entonces, pues vamos a empezar con lo siguiente. Básicamente, no importa en la latitud que nos encontremos, tenemos todos estos modos de transporte, aunque tengamos un reglamento muy bueno, aunque tengamos mucha policía, esto es lo que pasa día a día en cada una de las esquinas. Una convivencia de diferentes tipos de usuarios con diferentes destinos, con diferentes modos de transporte. ¿Y qué son los mensajes que encontramos en la calle? Digamos, esto es en Xochimilco, por acá en la Ciudad de México, y podrán ver a la derecha el mensaje, ¿no? Donde los mismos mensajes, la misma vía, nos demuestra que la prioridad hoy no la tiene el peatón y el ciclista, que son los usuarios más vulnerables, y que debemos llevar a cabo acciones. Nosotros creemos que el tema de la construcción de la ciudad, el mantenimiento de la ciudad, termina siendo también psicología conductual, es decir, nuestro entorno modifica nuestro comportamiento. Entonces, algunos de los primeros ejemplos que me tocó colaborar desde parte de ITDP cuando estamos trabajando y ya desde la Secretaría de Transporte y Vialidad en su momento, fue esto, calle completa, una línea de BRT donde por fin se empezaba a considerar todos los modos de transporte, priorizando el tema de la banqueta y la ciclovía a lo largo de todo el corredor, no solamente en las intersecciones como se suele hacer. Y algo así sucedía en la comunicación, como lo comenta Clara,
Efectivamente, la idea es irle demostrando a la gente y comunicando que la vía es para todos, que debemos poder dar servicio y poder permitir, dar un abanico de posibilidades a las personas para que como se quieran mover, puedan realizarlo de manera segura. El resultado fue esto. Entonces, efectivamente, esta fotografía fue unos días después de la inauguración y como podrán ver al centro de la imagen, pues la velocidad ni siquiera estaba correcta, ¿no? Entonces, a pesar de que hubo una auditoría de seguridad vial por el equipo de Centro de Transporte Sustentable, con este buen Miguel Ríos y Carsten, efectivamente seguía habiendo cosas a corregir. Entonces, uno lo que debe entender es que, como lo comentaba Clara, el terminar la obra no quiere decir que se terminó la tarea. Uno tiene que seguir realizando revisiones para seguir haciendo modificaciones. Hoy se tiene que dar mantenimiento a esa vía. El tema de la operación es muy importante siempre en el primer carril de la vía, de la extrema derecha, en el caso de nuestras ciudades latinoamericanas, donde sucede la interacción de todos los usuarios, comercio, peatones, ciclistas, ascensos, descensos, como ustedes ya lo saben. Pero algo muy bueno fue que logramos esto, ¿no? Esta imagen lo refleja excelente, donde cualquiera de estos usuarios puede circular de manera segura, cómoda y podrá llegar sano y salvo a su destino, ¿no? Entonces, otro de los ejemplos que me gustaría compartir, porque todos de los que están conectados tienen que atender algo en centros históricos, seguramente es la calle 16 de septiembre. Ahí se veía la calle 16 de septiembre en el centro de la Ciudad de México. Esto es un pilotaje que se realizó con la Autoridad del Espacio Público, previo a su implementación, demostrando, a pesar de que teníamos modelos y todo, no hay mejor modelo que hacerlo en la calle. Se los reitero para quienes realizan modelos, compran modelos, vayan a hacer las cosas a la calle, es lo mejor. Los mejores indicadores ahí se pueden obtener. Y este es el resultado, ¿no? Una calle de plataforma única, tránsito calmado, como comentaba Clara, es muy importante si queremos promover la convivencia de los usuarios, si queremos activar las colonias, los comercios, necesitamos que la gente pueda caminar segura. En este caso se alcanza a ver un biciestacionamiento para el tema de la estancia, ¿no? Podrán verse por ahí algunas luminarias, que también hablando de género es muy importante la calidad de iluminación de las calles y que no existan obstáculos, como lo pueden ver. Después nos pasamos, como decíamos, en el urbanismo táctico. Del lado izquierdo podrán ver, pues, una serie de cubetas que protegen la ciclovía, en este caso Revolución, y al lado derecho, las barras de confinamiento. Una vez que las colocamos ahí debajo de la lluvia, estamos taladrando y colocando las barras de confinamiento, ¿no? Para proteger la ciclovía. Pero todo esto siempre nosotros hablamos en este tipo de webinars y otros y presentaciones, pues sin tomar en cuenta las personas que lo construyen, ¿no? Las personas quienes lo trabajan y ustedes que nos están escuchando, pues deben ser esas personas y tengo que compartirles que siempre hay detrás de todo esto un equipo técnico que deberá ser capaz y si no es capaz tendrá que instruirse o aprender o preguntar al respecto. Aquí vemos una serie de compañeros, estábamos ahí representados personas de la Secretaría de Obras en su momento, de la Secretaría de Medio Ambiente que llevaba el tema ciclista, de la Secretaría de Movilidad, y pues todos nosotros ahí desvelándonos y mojándonos con tal de tener unos metros más de ciclovía, ¿no? Y entonces, esto para que ustedes entiendan que sus equipos deben de ser fuertes técnicamente, deben de ser muy instruidos y siempre con ganas de aprender un poco más, ¿no? Después de eso nos dimos cuenta que el equipo solamente se encontraba en gobierno, que en la academia no había esta información y afortunadamente en UNAM, en la Facultad de Arquitectura, nos invitaron a participar en una exposición en el Museo Universitario de Ciencia y Arte en el MUCA, y entonces nosotros vimos, algunos de nosotros de gobierno vimos una oportunidad ahí para poder demostrar a la ciudadanía y a algunos alumnos cómo podrían también ellos construir calles más seguras, espacios más seguros, y lo que sucedió es que nos entregaron un lugar así, un ala gigantesca, vacía, para poder diseñar. Ustedes deben de pensar que sus calles, sus proyectos son esto, y efectivamente las posibilidades son infinitas. Entonces, una vez que nosotros realizamos el diseño, nos pusimos a trabajar con varios alumnos, pudimos, con el equipo del MUCA, sacar efectivamente la información para invitarlos, y lo que era bien importante para este espacio, si bien era un museo, era demostrar como en el espacio público que todos están bienvenidos. Es decir, para el caso de esta exposición se permitió entrar bicicletas, perros, teníamos que hacer adecuaciones para hacerlo accesible, era muy importante eso, para que la gente verdaderamente, aunque fueran recintos cerrados, sintiera que era el espacio público, ¿no? Y esto fue el resultado. Demostramos con algunos elementos de lo que ya se había intervenido en Pasos Seguros, en la avenida 20 de noviembre, que ahorita lo vamos a explicar ahí adelante,
cómo podríamos generar y que la gente supiera la importancia de cada uno de los elementos. Ahora, no necesito explicarles mucho, pero ustedes podrán ver la actitud de las personas que están ahí, que se sienten seguros, ¿no? Sabemos que no va a pasar un tráiler en medio, pero se sienten cómodos. Eso es lo que tenemos que buscar para cada una de nuestras banquetas, de nuestras plazas, de nuestras calles. No importa si son vías primarias, secundarias. Tenemos que buscar una calidad de convivencia y seguridad, ¿no? Hacíamos el ejemplo con los elementos de la vía, algunos visitacionamientos, siempre invitando a todos los usuarios. Es muy importante que midamos nosotros también una vez que hacemos las intervenciones. Una de las mejores formas de medir es saber cuántos niños y mujeres existen en el espacio, lo habitan y permanecen. Eso es un buen indicador de que el espacio es seguro, de que las personas se sienten cómodas. ¿Qué tal? Hasta triciclos nos llegaron por allá. Lamentablemente no tenemos hoy visitacionamientos del tamaño de un triciclo, tenemos que empezar a diseñar algo así, ¿no? Ahí se los dejo de tarea a todos, algunos de los diseñadores que va ahí de unos despachos. Entonces, después de eso, ¿qué era importante? Pues generar conferencias y talleres para que la misma ciudadanía, organizaciones, alumnos, pudieran conocer un poco más de este quehacer que hacemos y se unan. Es importante que sean siempre este tipo de invitaciones abiertas, que no sea un diplomado caro, ¿no? Que esté al alcance de cualquier alumno que realmente quiera aprender del tema. En este caso, realizamos ejemplos de diseño de intersecciones, donde muchos, como podrán ver, variado, ¿no? El tipo de participantes estuvo muy interesante, algunos de los resultados. Y después nos vamos al ejemplo de 20 de noviembre, la calle 20 de noviembre, que es una de las vialidades que entra al corazón de la Ciudad de México y puedo decir casi al país, al zócalo de nuestra ciudad. Podrán ver esta imagen donde si ustedes realizan un pequeño análisis, pues se podrán dar cuenta que debe haber mucha gente realmente habitando ahí, tal vez una persona por automóvil, ¿no? El policía se ve que seguramente lo castigaron, por eso lo pusieron ahí. Muy triste. Y aquí se ve el trazo donde empieza la plaza con un eje conectando en la base de la imagen Tlaxcuaque y en la parte alta el Zócalo. Entonces, siendo una vialidad tan importante, que en realidad es la parte final de un acceso carretero del sur de la ciudad, pues teníamos que hacer una intervención porque el Zócalo, que tiene una gran demanda de peatones, de comercio, requería eso. Y entonces se realizó efectivamente un estudio de movilidad donde se identificó que las personas que entraban a la zona de, digamos, del primer cuadro del centro que estoy intentando señalar, espero lo alcancen a ver en sus imágenes, pues en realidad el 50% de todo el flujo, el resto del flujo del 100% que entraba, se desviaba hacia la zona poniente y luego hacia el norte por eje central, porque buscaban un destino más al norte, digamos, de la ciudad. Entonces eso nos determinaba que si cualquiera de ustedes son ingenieros en transporte, pues nos dábamos cuenta que con este número de vehículos, 1,461 vehículos, pues realmente se podría absorber en una hora de máxima demanda en tan solo 2 carriles, ¿no? De una manera eficiente. Y pues eso fue lo que buscamos. Entonces sí estaba la calle 20 de noviembre, donde efectivamente no todas las dependencias estaban de acuerdo. Tuvimos que hacer varios ejemplos de demostración. Esta imagen fue la ganadora porque les demostramos que el Zócalo constantemente se cerraba por manifestaciones. Entonces, que si nosotros dejábamos un tránsito continuo moderado, podría funcionar, ¿no? Justo ahí se ve el equipo de tránsito del lado izquierdo. Y entonces nos dimos a la tarea efectivamente con un gran equipo, con experiencia internacional. Por ahí podrán ver a Diana Quintanar, a Janet Saikan, a Matt Rock, ¿no? De Bloomberg, de NACTO, y del lado derecho los recorridos en campo con la autoridad del centro histórico, es representado por el querido arquitecto Ricardo Jaral, el director de proyectos en su momento de la autoridad del espacio público René Caro, para poder determinar una solución eficiente, funcional y segura. Y entonces nos dimos a la tarea de realizar el marcaje de los carriles, ahí estamos justamente en la madrugada marcando. Muy importante que ustedes, si son arquitectos, ingenieros, diseñadores, lleven sus proyectos a la calle, vayan a obra, es muy importante, si quieren que las cosas salgan bien es la única manera. Entonces ahí empezamos a trazar los ajustes de vialidad para hacer la dieta de carriles. Déjenme ver si aquí le puedo poner play para que vean un poquito el video. Creo que no se alcanza a ver el video. Bueno, si ustedes quieren, posteriormente podrán buscarlo en YouTube, les dejamos la liga para que lo vean, de cómo se generó la construcción de calle 20 de noviembre. Fue muy rápida, efectivamente, se fue confinando por un tema de seguridad con dovelas plásticas y en un par de semanas ya teníamos esta intervención. Así es como se vive. Estas fotos del buen Moritz Bernoulli, que ahorita está en Alemania, representan muy bien lo que pasaba en esa calle.
con este diseño de urbanismo táctico donde se le regresó la calle, se le regresa el Zócalo y el centro de la ciudad a la ciudadanía. Alcanzan a ver cuántas mujeres hay, cuántos niños jugando. Antes no podríamos haber imaginado que ese niño que está del lado derecho podría estar corriendo, jugando ahí en la calle, ¿no? Y esta fue, digamos, la transformación del lado izquierdo. Podrán ver cuando se realizó el trazo de vialidad. En esta fotografía pueden darse cuenta cómo los vehículos con unas simples rayas empiezan a respetar y empiezan a manejar por el centro de la vía, liberando las zonas de área neutra que después serían, en la imagen del centro, consolidadas, bueno, apartadas, digamos, para los peatones con macetas. Y al lado derecho, el fin de semana, se abre toda esa cuadra para los peatones y se desvía el tránsito. Entonces se pueden dar cuenta el volumen de personas que circulan por ahí. Si ustedes recordarán, en este caso de 20 de noviembre, les puedo platicar, y los que no conozcan, que anteriormente no había ni un solo lugar en cerca de 1.2 kilómetros para sentarse. Entonces, ¿ustedes cómo quieren que la gente esté ahí, que la gente viva ahí, que la gente se sienta segura si ni siquiera tiene un lugar para sentarse, ¿no? Entonces, eso fue algo que se promovió. Aquí vean la convivencia de la ciclovía, ¿no? Muchos se quejaban de que seguramente sociedades, de que algunas ciclovías, de que no son respetadas. Bueno, pues el tema es poder aprender a convivir y que el entorno nos permita eso. Las personas que ven debajo de la sombrilla se darán cuenta que están viendo hacia un lado. Efectivamente estaban escuchando un concierto que en ese momento estaba sucediendo y las personas pueden convivir sin ningún problema, ¿no? Pensando en el diseño accesible, el tema de las plataformas únicas es muy importante. Vean el tipo de usuarios que por fin pudieron transitar sin correr la calle. Es bien importante eso, como lo comentaba Clara, es súper fundamental que ustedes entiendan que un peatón, el diseño que debemos hacer para los peatones es de 0.5 metros por segundo. Es decir, que 1 metro lo vamos a avanzar en 2 segundos aproximadamente, y así tiene que estar calculado sus semáforos, así tiene que estar calculada la distancia de cruce para cualquier tipo de usuario. Al lado derecho vemos una persona con una discapacidad motriz que no lleva una silla de ruedas normal ni una silla de ruedas asistida, que también debemos diseñar para cualquier tipo de usuario, ¿ok? Y el equipo otra vez. Aquí está todo el equipo de la AEP en ese momento, que hizo posible, bajo sus desveladas, trazos y demás, que fuera posible esa intervención, ¿no? Afortunadamente, la siguiente, digamos, fase, la Autoridad del Espacio Público lo consolida. Sin embargo, si ustedes quisieran analizar este tramo de calle, que ahorita se ve en la imagen, sí, ya tenemos banqueta, ya no es el epóxico que se ve antes, la pintura ni las macetas, pero sigue haciendo falta cosas. Por ejemplo, ahí podemos ver que no hay un señalamiento de velocidad. Podemos ver que falta espacio para sentarse. Entonces, otra vez necesitamos seguir evaluando los proyectos, mejorándolos. Tenemos que hacer que nuestros proyectos sean resilientes, adaptables a las necesidades de la ciudadanía. Y en este caso, lo que nos parece, por supuesto, fabuloso es que se equilibra y se consolida el espacio de la vía para los diferentes usuarios. Es decir, del ancho de la vialidad, que tiene 25 metros, se asignan solamente 7 metros para la circulación de vehículos y el resto del espacio se asigna para vegetación, peatones y ciclistas. Si esto puede pasar en la Ciudad de México, que como algunos indicadores de algunas empresas que venden temas de soluciones de tráfico dice que es la más congestionada, pues yo creo que en sus países seguramente será, y estados y municipios, sencillo poder aplicar algunas de estas cosas. Por supuesto se requiere de socialización, por supuesto se requiere de un equipo, por supuesto se requiere también de un alineamiento de la sociedad civil y un empuje grande. Y pues, ¿qué diferencia esta imagen, no? A la del policía que estaba al centro triste. Yo supongo que ustedes desearían una plaza así y creo que con el apoyo de algunos de los expertos que hoy estamos compartiendo aquí o de los que están conectados, pues podemos hacer estas cosas posibles. Y entonces, pasos seguros, después de que se realizó 20 de noviembre, se busca, ya que habíamos demostrado en el Zócalo, en el corazón de la ciudad, que eso era posible, nos vamos hacia diferentes puntos peligrosos. Y como lo comentaba Clara, efectivamente el equipo, en la parte, en la, digamos, fila superior de estos escudos de diferentes áreas, pues estaba el equipo primario, ¿no? Digamos, la Secretaría de Gobierno, la Jefatura, la Autoridad del Espacio Público, la Secretaría de Obras, quien construye, la Secretaría de Seguridad Pública en su momento que tenía que realizar las sanciones y también la evaluación como se mueve de los diseños. En la segunda fila están todos los que proveían de información, porque es importante hacer diseños con información y diagnósticos buenos. Y en la parte inferior, quienes nos ayudaban y nos asesoraban. También ahí está el Instituto de Geografía, que ellos nos apoyaron, de la UNAM,
con todo el tema del análisis de los datos para poder buscar las referencias y encontrar dónde se nos estaba muriendo la gente en la calle. Y cuando me refiero a que la gente se muere en la calle, tanto se muere como por atropellos como se muere en el tráfico, ¿ok? Porque estamos perdiendo ahí nuestras horas, nuestros minutos, nuestros segundos. Y estas eran las mesas de trabajo que un poco ya les platicaba Clara, donde nos reuníamos todas las dependencias. Podrán ver que siempre los planos estaban al centro. Nos poníamos a no solo discutir, sino a llegar a soluciones para los diferentes puntos de la ciudad. En este caso nos encontramos en las oficinas de la Subsecretaría de Control de Tránsito y podíamos estar en ese momento viendo las cámaras en vivo de lo que estaba pasando. Del lado izquierdo podrán ver algunas de las imágenes de la representación de los puntos de hechos de tránsito y su concentración. Entonces, es importante otra vez que los equipos se consolidan, que tengan información y que tengan un objetivo claro, porque si nosotros quisiéramos atender todos esos puntos, efectivamente no nos daría la vida. Entonces necesitamos generar planes estratégicos para eso. ¿Y cuáles eran las condiciones en las que trabajábamos en campo? Porque les digo que siempre hay que ir a campo. Pues no importaba lluvia, noche, tenemos que conocer las condiciones más adversas de la vía para poder diseñar en función de eso. Ahí estamos todo el equipo trabajando en la calle de Fray Servando, una vialidad que es muy transitada en la Ciudad de México, corta, digamos, de zona poniente a oriente, la ciudad de poniente a oriente, y que conecta varias delegaciones. Y entonces, después del trabajo, así es como quedaba. Y ahí se había representado todo el equipo, no solamente el técnico, sino todo el equipo de señalamiento, los que pintan la raya, los que colocan, los que barren, todos, ¿no? Es importante siempre incluirlos, considerarlos. Si nuestro diseño, nuestra política no la bajamos hasta el nivel del que pinta la raya, es imposible que cuando ellos realicen sus mantenimientos entiendan cómo debe ir un cruce peatonal, que debe ir las zonas de circulación ciclistas y las áreas de protección. Y los resultados que pasaban en Pasos Seguros, aquí tenemos una comparativa antes y después de la viga y avenida del Taller, donde efectivamente antes no existía ni una señal. O sea, si nosotros tuviéramos un reglamento de tránsito excelente, ni siquiera podríamos aplicarlo porque no hay un cruce peatonal. Imagínense. Entonces, se realiza la intervención, pueden verlo del lado derecho, donde entonces los usuarios disminuyen su distancia de cruce, tienen alineamientos, tienen áreas de protección y se considera a todos los usuarios. ¿Y cuáles son los resultados de este tipo de intervenciones? Pues hasta un 70% reducción de hechos de tránsito. Esas son vidas que vamos salvando. Son vidas que para los que somos funcionarios públicos, diseñadores, es nuestra responsabilidad salvarlos. Para eso estamos. ¿Ok? Y otra vez, en el tema del mantenimiento, durante el programa Pasos Seguros fue muy criticado el tema de que muchas macetas se llegaron a dañar, de que no había hitos porque se los llevaban los trailers, pero adivinen que era mucho, mucho más tranquilo para nosotros levantar una maceta rota que el cuerpo de una persona muerta en la vía. Entonces, efectivamente, teníamos que constantemente estar haciendo evaluaciones de los comportamientos que podían cambiar. Digamos, en algunos de los casos estábamos en zonas industriales. Entonces, estas industrias crecían o se movían hacia otras zonas y entonces teníamos que considerar esos movimientos porque ahora los trailers iban a circular por otras vialidades. Y eso representaba un peligro para los ciudadanos, para los grupos vulnerables, para niños, para mujeres, para todos. Y después de ese programa Pasos Seguros, con el equipo de Espacio Vital, José Luis y Alejandro, que por ahí deben de estar ojalá conectados, y Camina, resulta que ganan el abierto, una propuesta en el abierto de diseño mexicano y hacen esta propuesta súper hermosa en uno de los cruces más transitados de la ciudad, no sé si de Latinoamérica, más o menos para que se den una idea, ahí circula 1 millón de personas, peatones, ¿no? No vehículos, peatones cruzan por esa intersección. Se pueden dar cuenta que la marimba tuvo que crecer muchísimo. Si bien este es un fotomontaje, porque estaba representada la intersección, les puedo decir que la gente se desborda hoy ahí, ¿no? Y entonces nos invitan a colaborar de manera muy pronta. En menos de una semana empezamos a tener las reuniones que se van del lado izquierdo, ahí las mesas de trabajo, con el equipo entonces de CEMOVI, la Secretaría de Obras, ¿no? La Agencia de Gestión Urbana, determinando las mejores soluciones para poder llevar a cabo la intervención. Del lado derecho, ahí se ve el equipo a las 3 de la mañana, un día viernes, que estábamos realizando la intervención. Atrás del equipo se podrá ver la mitad de la intervención casi terminada. Esta intervención se realiza en 6 horas, para que se den una idea. Se interviene una de las intervenciones más peligrosas y saturadas de la Ciudad de México en tan solo 6 horas, con las personas que ven del lado derecho de la imagen, ¿no? Un equipo joven, no eran funcionarios, la mayoría de ellos ciudadanos, que verdaderamente querían cambiar su ciudad. Y yo sé que muchos de los ciudadanos de los estados y municipios donde se encuentran ustedes, de las diferentes ciudades, diferentes países, quieren cambiar sus ciudades y ustedes tienen que ayudar a permitir eso, ¿ok? Y entonces este es el resultado. Del lado izquierdo podrán ver una imagen de dron
donde ya se ve la intervención realizada en tan solo 6 horas en la noche. Del lado derecho podrán ver en esas 3 viñetas, en esas 3 imágenes, cómo en la superior del lado derecho se acumulan los peatones. Después en la del medio empieza a desbordarse el nivel de peatones y cuando se libera la fase peatonal, la ocupación de los peatones que tiene la intersección, ¿no? Entonces tenemos que brindar otra vez los tiempos y espacios para los usuarios más vulnerables. Estos usuarios, si no les empezamos a dar espacio y tiempo, van a optar por otro modo y es lo que no queremos que suceda. No queremos que la gente se suba a la motocicleta, se suba al vehículo. Necesitamos proveerles de opciones más seguras y eficientes para nuestras ciudades. Y posterior a eso, con el equipo de Supercívicos, con esta fabulosa aplicación que tiene, que muestran, digamos, permiten a la ciudadanía cargar información respecto a solicitudes ciudadanas de diferentes puntos georreferenciadas, con el equipo de Camina y Reacciona por la Vida, que también vi por ahí que andaba alguien conectado a Reacciona por la Vida, súper padre que también estén con nosotros, pues nos invitan para colaborar en el diseño de una intersección. Entonces, lo que decía Clara del diseño seguro lo voy a intentar resumir en 4 imágenes. Yo sé que es más complicado. Tenemos un levantamiento, siempre es importante saber las dimensiones del espacio. En esta imagen del lado derecho, en este punto, es un centro comercial. Estas son las oficinas de AXA y todo esto es una agencia de autos y áreas de vivienda o mixtas, ¿no? Entonces, las personas obviamente van a querer estar cruzando y como podrán ver en la imagen, no hay ningún tipo de cruce ni un espacio para circular. Esta vialidad se abre después de que se termina la línea 12 y fabuloso porque el equipo de SEDEMA logra realizar aquí un carril bus-bici compartido en ambos sentidos, pero faltaba esta intersección que si tal vez cuando se hace el proyecto no existían estos 2 edificios con esa demanda, pues hoy tenemos que construir y modificar la vía para eso. Y entonces se realizan todas las trayectorias y los espacios y los alineamientos de carriles y las zonas de posible cruce peatonal para llegar a un diseño de una intersección con áreas de resguardo. Y entonces el diseño de esta intersección con áreas de resguardo se le puede meter arte, ¿no? ¿Qué sería esto? Una vez teniendo esta propuesta, se lleva con la gente de AXA, ahí está el equipo de Supercívicos en la imagen superior, presentándolo en sus oficinas, ¿no? Demostrando cómo puede haber una mejor solución para ese cruce, para que la gente cruce seguro, los recorridos en campo de este lado, y después también lo revisamos con la gente del equipo técnico en su momento de gobierno, ¿no? Que por este lado estaba representado el equipo de obras con Jim Mayerstein, el equipo de CEMOVI con Daniel Rubalcaba, Jesús también por acá del equipo de obras, de la Autoridad del Espacio Público Eduardo Barrera, y del equipo de SEDEMA, César Castellanos y Diego Antero. Y yo de Metiche para variar siempre. Y entonces nos vamos a campo, se realiza primero el señalamiento horizontal. Es importante que metan materiales de buena calidad, en este caso se ocupa termoplástica, con obviamente microsfera, por eso se alcanza a ver así la imagen, para que brille en la noche. Está todo el equipo ahí representado con los trazos, para que al siguiente día, en la mañanita, nos damos cita con los usuarios, con los trabajadores de Seguros AXA y sus niños, para poderles explicar cómo va a ser la intervención y que ellos realicen el adornado de esa calle, que ellos se apropien de esa calle. Teníamos ahí algunos alumnos también de la licenciatura de urbanismo, de la licenciatura de arquitectura del paisaje de la Facultad de la UNAM que nos acompañaron. Y empezamos realizando el trazo, enseñando a los más pequeños cómo realizarlo, y aquí están los muchachos, las niñas y niños interviniendo la calle. Es súper hermoso esto porque resulta que los niños, para variar, son más hábiles que los padres, y entonces, en cuanto nos volteamos, ya habían terminado de realizar los trazos tan hermosos como lo pueden ver, integrando orejas, áreas de resguardo para peatones para cortar la distancia. Y en muy breve ya estaba pintado de colores, y por supuesto no podía faltar ahí el ejemplo de Abbey Road, ¿no? Con el equipo de Supercívicos. Pero esto podía demostrar que si ya nos podíamos tomar una fotografía, eso quiere decir que al menos ya la calle ya se puede cruzar de mejor manera, ¿no? Más seguros. Y así quedó al final. Entonces, todo esto es para explicarles que deben empezar a intervenir sus calles. Sus calles se los puedo apostar, si ustedes ya conocen el número de kilómetros que tienen que atender, si no lo conocen, levántenlo para que sepan de qué tamaño es la tarea. Y las intersecciones peligrosas, que si no saben cuántas son y dónde están, tienen que empezar a identificar. Es urgente que se pongan a trabajar en la calle. Es muy urgente que se pongan a trabajar en la calle. El entorno de la calle nos demostrará y nos cambiará el comportamiento de los diferentes usuarios. Bueno, no sé si existe alguna otra pregunta para que podamos abrir el debate.
Muchas gracias a Clara y a Eric por su intervención. Más bien ahora invitaríamos a nuestra audiencia para que nos pudieran compartir las preguntas que tengan al respecto en nuestro panel de preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quisiera compartir con nuestros panelistas, aprovechando que los tenemos aquí disponibles para sus respuestas. Y bueno, a lo mejor en lo que toman un tiempo para animarse a hacernos preguntas, les comento abiertamente que les vamos a compartir en adelante vía correo electrónico la presentación y el video del webinar y también, bueno, el link que nos va a compartir también Eric del que no pudimos visualizar ahora para que ustedes también puedan tenerlo sin ningún problema. Y bueno, tenemos una pregunta que veremos si ustedes tienen algo que compartirnos al respecto. Y nos dicen, ¿cuál es la discusión sobre las reglas de circulación y las legislaciones sobre el uso de scooters eléctricos? Bueno, si quieren participo un poco en eso. No soy el experto en el tema, pero en el equipo de la Secretaría de Movilidad efectivamente se ha buscado un tema de ordenamiento, porque como ustedes sabrán, estas empresas, estos vehículos, han empezado a generar en diferentes ciudades del mundo algunos problemas y soluciones, ¿no? Efectivamente, la solución lo entendemos como una forma de movernos flexible, sin contaminar tanto, pero los problemas que hemos visto es a veces la falta de atención de las empresas que promueven esto, donde muchas veces no hay ni siquiera el espacio en la banqueta para poder dejar estos elementos y tenemos que empezar a buscar espacios asignados, ¿no? Y creemos que cualquier modo de transporte que no se implementa de forma planeada y ordenada, por muy bueno que sea, puede generar problemáticas hacia los más vulnerables, en este caso peatones, ¿no? Y hasta los motociclistas. Es importante entender que también este tipo de vehículos deben de circular al no tener una protección a una velocidad moderada, donde en el caso de, como lo comentamos, falta de pericia del usuario, algún daño en la infraestructura, no tenga un daño grave, ¿no? No sé si con eso respondimos la pregunta. Y como recomendación para las ciudades que empiezan a implementar estos sistemas, bueno, es importante asignar espacios, idealmente retirando cajones de estacionamiento, porque si queremos incentivar el uso de otros modos, también tenemos que promover que no lleguen las personas a las colonias conflictuadas o con mucha saturación en automóvil. Y la mejor forma de realizarlo es con la gestión del estacionamiento. Sí, yo nada más quisiera complementar que hay que pensar en dos niveles de regulación. Como lo decía Eric, una es muy importante es con las empresas, para poder incorporar a esta nueva forma de movilidad dentro de los mismos objetivos de movilidad de la ciudad. Ellos tienen que adecuarse a, pues digamos, el planteamiento que viene de la misma ciudad de hacia dónde nos queremos mover y sí empezar a reemplazar algunos viajes motorizados por estos que pueden ser más positivos. Sin embargo, también entender que a diferencia, por ejemplo, de la movilidad peatonal o la movilidad en bicicleta, el scooter puede ser más pasivo, menos activo, y entonces también ver qué tipo de viajes queremos reemplazar. Por ejemplo, si vamos a convencer a personas a que se suban al transporte público y para hacer su último kilómetro y medio usar un scooter y que entonces esto es una mejor combinación que el automóvil, pues muy bien, pero entonces sí vamos a tener que pensar en espacios adecuados para ello, en zonas de estacionamiento, digamos, de por lo menos arriba de estos scooters, por ejemplo, cerca de estaciones de transporte público, puede ser un ejemplo. Pero bueno, la otra parte de la regulación es también para los usuarios, ¿no? Y entonces lo que también vemos de otras ciudades que han intentado poner una regulación a dónde deben de circular, de qué manera, pues es con base en la velocidad y es un poco la clave, ¿no? O sea, poner por ejemplo, en algunas ciudades europeas han puesto una restricción a que los scooters nada más pueden ir hasta 20 kilómetros por hora, 25 ya es mucho, y entonces a esta velocidad sí pueden usar infraestructura ciclista o ir en el arroyo vehicular, pero no interferir con los peatones en las aceras. Entonces, este tipo de cosas hay que también estudiarlas con cuidado antes de abrir la puerta a estos sistemas. Muchas gracias y aprovechamos para comentarles que en adelante, por parte del programa de Euroclima Plus, también estamos organizando un webinar en donde podamos tratar este tema de los scooters eléctricos con mayor profundidad. Entonces, quienes estén interesados, estén pendientes, les enviaremos la información cuando lo tengamos listos. Otra de las preguntas que nos hacen es ¿cuál es la velocidad de circulación del carril bus-bici? ¿Perdón? ¿Cuál es la velocidad de circulación del carril bus-bici? Ok.
La regulación, y como nosotros lo solemos diseñar, es dependiendo de cómo están las paradas y la frecuencia de los autobuses, entre 30 y 40 kilómetros por hora. Siempre esto es importante pensando que es el carril de extrema derecha y tendrá que hacer ascensos y descensos y este carril deberá tener el ancho que permita el rebase seguro del ciclista. Es decir, si el bus coincide con un ciclista en una mitad de tramo donde el bus está acelerando, el bus pueda tener el espacio de separarse lo suficiente del ciclista, que la recomendación es unos 50, como lo saben para la mayoría de ciudades, y pueda rebasar de manera segura. De misma manera, si el bus se encuentra haciendo un ascenso y descenso en el extremo derecho de la vía, el ciclista puede rebasar dentro del carril sin hacer corte de circulación a otro carril de manera cómoda y segura. Ok, otra pregunta que tenemos por acá es ¿cómo involucraron a la población en la intervención en sus calles? En sus calles, ¿cómo realizarlo? Pues mira, es muy sencillo. Creo que si ustedes pusieran un solo letrero en esa misma intersección, y me refiero a un letrero y no en redes sociales, porque mucha gente que camina no necesariamente está agarrando el celular, idealmente no debería estar agarrando el celular, si van caminando, y colocando una pregunta como ¿qué te gustaría mejorar de esta calle? Ese es el primer paso, ¿no? Hay muchas formas de realizarlo dependiendo del entorno. Si son zonas escolares, siempre nos podemos acercar con las escuelas, poder identificar en el análisis y las caminatas, como lo demostraba Clara. Creo que ahí, por ejemplo, la Liga Peatonal hace una excelente labor, ¿no? Con este programa, esta iniciativa de Caminito a la Escuela, donde ellos se acercan a la escuela, se hacen las caminatas con los padres y los niños y hacen un levantamiento identificando las problemáticas del entorno. Estas mismas caminatas se pueden realizar con vecinos, con vecinos que habitan o que trabajan en la zona y que puedan identificar las problemáticas, ¿no? Sabemos que los equipos de trabajo de gobierno son pequeños, que son quienes les toca realizar estas intervenciones, y entonces necesitamos aprovechar toda la información para poder mejorar las vialidades. Gracias. Tenemos otra pregunta que nos dicen ¿cuánto tiempo más o menos dejan entre el periodo de prueba, la parte del urbanismo táctico con la intervención definitiva y cuánto es lo recomendable? Mira, se llegaba a realizar hasta 2 semanas de piloto, llamémoslo así, pero hay urbanismo táctico que ha durado años, ¿no? Idealmente, con una curva de aprendizaje para un entorno, con 1 mes máximo, sería suficiente para realizar el cambio. Si a ustedes les ha tocado pintar las calles, colocar este tipo de conos, macetas y demás, se podrán dar cuenta que en cuanto ustedes terminan, la gente se empieza a comportar de otra manera diferente. Lo que debemos considerar es que durante la semana, durante el mes, diferentes personas visitan el punto y deberán acostumbrarse a esta nueva forma de la vialidad. Pensemos en un repartidor, ¿no? O en un camión de gas que tendrá que llegar cada 15 días a la zona y le puede sorprender esta modificación de la vía, ¿de acuerdo? Entonces, la recomendación es dejarlo entre 2 semanas, 1 mes, pero pues si es necesario más, dependerá del diagnóstico que ustedes realicen. Ok, hay algunas preguntas que se relacionan, entonces trataré un poco como de juntarlas. En específico hace mención sobre que en las ciudades, digamos, como más grandes, es un poco más sencillo llevar a cabo este tipo de acciones. Sin embargo, en ciudades más pequeñas o en crecimiento, consideran que es más difícil hacer concientización y convencimiento con las autoridades para llevar a cabo este tipo de intervenciones. Y la pregunta es más bien de qué modo o con qué herramientas se pueden concientizar las autoridades acerca de la importancia de la prioridad de peatones y ciclistas en las vías. Bueno, creo que hay un convenio de los 4 pilares. ¿Explicas? Yo no creo que el tamaño de la ciudad sea realmente una variable que explique que sea más o menos difícil. Todo depende de pues el impulso y la colaboración que pueda haber entre los diferentes sectores que están a cargo de ese tipo de intervenciones. Por ejemplo, pues en algunos municipios mexicanos, eso es cierto, no hay a veces todas las capacidades técnicas o los recursos financieros para poder hacer intervenciones de gran amplitud. Sin embargo, hay intervenciones sencillas que se pueden hacer y que pueden tener un impacto muy positivo si usamos los datos que requerimos para eso. Lo que también, por ejemplo, hicimos en ITDP fue desarrollar una guía de intervenciones de bajo costo y alto impacto para ciudades mexicanas y que efectivamente también explica paso a paso cómo podemos hacer unos levantamientos de forma muy sencilla, después poder diseñar
unas mejoras en intersecciones que sean muy complejas y pues pasar a implementar y después a evaluar. Entonces realmente no, sí, no considero que sea como una variable que incida demasiado en esto. En la otra parte de la pregunta. ¿Cómo hacías el convencimiento? O sea, realmente ¿cómo haces el convencimiento con las autoridades realmente para decirles que es importante hacer este tipo de intervenciones para peatones y ciclistas? Pues justo creo que este tipo de ejercicios que hemos hecho en el ITDP con comunidades es muy importante, porque si las personas que usan a diario la calle empiezan a entender que efectivamente ellos merecen espacios dignos y seguros para moverse cada día, entonces ya la problemática y digamos la exigencia viene desde la ciudadanía. Hay que entonces empezar a construir esos puentes entre ciudadanía y autoridades para que se entienda este reclamo, este mensaje y que se pueda atender las necesidades. Justo en este ejercicio, por ejemplo, invitamos a representantes de la alcaldía a que vinieran al final de la caminata y ahí mismo una madre pudo, pues ella misma había redactado un oficio, de hecho, para la alcaldía, explicando todo lo que ella había observado en la calle con sus niños y que consideraba que debían de cambiar, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios, por ejemplo, son pues puntuales, pero al mismo tiempo muy positivos porque demuestran una tendencia general de que efectivamente las calles no están respondiendo a nuestras necesidades, pero sí es un ejercicio constante de poder hacer esos puentes de comunicación entre sector público, ciudadanía y otros actores. Sí, me dejan complementar ahí. Creo que la ciudadanía debe exigir y demandar a los gobiernos y a los responsables para que lleven a cabo eso. Efectivamente podemos encontrar que no están capacitados, es muy cierto, pero la ciudadanía debe demandarlo aún así que lo realicen. Nosotros cuando empezamos en esto hace 10 años no sabíamos de esto, ¿no? Aprendimos, la verdad aprendimos, ¿no? Por supuesto que nos encanta compartir, o sea, la labor que hace ITDP es fabulosa, WRI, GIZ es fabulosísima, de verdad que llevan a muchas esquinas del continente el conocimiento, ¿no? Pero tienen que exigir y retar a la autoridad. En el caso de Supercívicos, por ejemplo, ellos retan a las alcaldías para ver quién atiende más demandas ciudadanas, ¿no? Entonces, tenemos que empujar. Si el gobierno no trae eso, si los funcionarios no tienen las capacidades técnicas y conocimiento, se tiene que exigir y tienen que realizarlo, es su labor. Es para lo que están, es para lo que estamos. Yo como funcionario hoy tengo que estarme capacitando continuamente y capacitando a mis demás compañeros, ¿no? De nuevas personas que llegan como funcionarios públicos para que aprendan hasta esta mítica de ser funcionario público, ¿no? Que es algo muy hermoso, creo yo, de poder llevar una raya allá a las calles para que sirva para algo. Muchas gracias. Bueno, debido al tiempo vamos a hacer una última pregunta nada más para poder cerrar el webinar. ¿Existe algún seguimiento en el número de incidentes o choques antes, después de estas intervenciones? Siempre, 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 siempre. No podemos hablar de seguridad vial si no sabemos qué es lo que está pasando. Es posible que en el estado o municipio no tengan realmente un sistema actualizado de hechos de tránsito, donde lo tengan georreferencia. En el caso de Ciudad de México ya somos muy afortunados porque están hasta en datos abiertos. Ustedes pueden buscar en la página de datos abiertos de la Ciudad de México y encuentran la georreferencia de la esquina de su casa con los hechos de tránsito históricos al menos de 4 o 5 años. Si no lo tienen así, tienen que acercarse con las autoridades, con digamos, los representantes. Aquí voy a poner el ejemplo, ¿no? De quienes pueden levantar la información. ¿Dónde estamos? Aquí, adelante. Todos estos son los que nos pueden levantar información. Seguramente habrá una Procuraduría de Justicia, la Secretaría de Salud, que también atiende Cruz Roja, en nuestro caso Agencia de Gestión Urbana, o las consejerías jurídicas, los servicios legales. Ellos nos pueden decir dónde están muriéndose las personas, dónde están chocando. Las mismas, digamos que si no lo pueden encontrar así, también pueden hacer una labor de búsqueda periodística y encontrar los reportes que se realizan. Y tiene que haber siempre una medición. ¿Por qué siempre una medición? Porque a veces el diseño técnico no necesariamente es funcional. Nos encontramos en la calle con que no está funcionando, tenemos que adaptarlo. Siempre tiene que haber una adaptación constante y un mantenimiento constante. Como lo decía Clara, una vez que se concluye la obra, al segundo 2 eso se está deteriorando, ¿no?
Bueno, pues vamos a cerrar aquí las preguntas debido al tiempo. Sin embargo, vamos a hacer lo posible por compartir con nuestros panelistas las preguntas que no alcanzamos a mencionar. Y para más información, igual nos pueden mandar un correo, les vamos a estar compartiendo, como les había dicho, el material. Y bueno, pues muchas gracias, los esperamos para nuestro siguiente webinar y les agradecemos mucho la participación a Clara y a Eric. Gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Saludos hasta donde se encuentren. Bye. Hasta luego.